Los filósofos y los sociólogos se sirven actualmente de este término para designar el carácter específico de las relaciones humanas en cuanto son, o pueden ser relaciones de participación recíproca o de comprensión. Por lo tanto, según Abañano, por ejemplo, el término viene a resultar sinónimo de coexistencia o de vida con los otros, e indica el conjunto de modos específicos que puede adoptar la coexistencia humana, con tal que se trate de modos humanos, o sea, modos en los que pues quede a salvo una cierta posibilidad de participación o de comprensión. En este término, la comunicación no tiene nada que ver con la coordinación y con la unidad. Como bien lo comenta Dewey, se hallan estrechamente coordinadas y formadas como unidad, pero no forman una comunidad. Los hombres forman una comunidad porque se comunican, esto es, porque pueden participar recíprocamente de sus modos de ser, que de tal manera adquieren nuevos e imprevisibles significados. Esta participación, continúa Dewey, dice que es una relación de comunicación. Esta relación de comunicación no es un simple contacto físico o un encuentro de fuerzas. La relación entre el pirata y su presa, por ejemplo, dice Bañano, no es una relación de comunicación, aun cuando a veces puede presentarse entre los hombres. El ser humano, como tal, en sentido estricto, no tiene acceso directo a la realidad, ni puede captarla tal como es, sino a través de determinados filtros, dice Marroquín. En este sentido, es como funciona la comunicación. No es una tarea opcional para la humanidad, para el ser humano. No puede librarse de ella o escaparse libremente, puesto que, como continúa Marroquín, ser es comunicarse. El comunicarse se vuelve un instrumento de satisfacción de deseos y de necesidades de los seres humanos. Todo nuestro mundo, todo nuestro día, sin espacios, está impregnado de comunicación. Cuando despertamos, caminamos, reímos, lloramos, nos enojamos, incluso hasta cuando guardamos silencio, nos estamos comunicando. En el ser humano está presente un hecho. No podemos no comunicarnos, dice Marroquín. Todo el tiempo estamos en completa comunicación unos con otros. Somos seres sociales, animales políticos, como en algún momento lo comentó Aristóteles. Vivimos en un mundo de comunicación, de interrelaciones entre humanos. No podemos desprendernos de ello. Sin embargo, el ser humano puede elegir el modo concreto de hacerlo, puesto que hay una serie de reglas que pues pueden seguirse no para comunicarse, porque eso de una u otra manera, bien o mal, lo hacemos, sino una manera correcta en la que tengamos la certeza que nuestro mensaje ha sido transmitido de una manera precisa y ha sido entendido del mismo modo. Para ello, toda transmisión de mensajes debe ser completamente objetiva, clara, eficaz, precisa y principalmente asertiva. Si damos un discurso, la información debe ser completamente enfocada a nuestros receptores para que se realice placenteramente estos procesos comunicacionales, creando un sentimiento en el receptor de ese mensaje que transmitimos y que permita la retroalimentación y pensamientos, así como opiniones, o como lo comenta Fonseca, estableciendo comunicación con un propósito de entendimiento, pretendiendo lograr algo en común por medio del mensaje que se intenta compartir, puesto que al final de todo, comunicación es compartir algo de nosotros mismos. El quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efecto, provocando una retroalimentación. Es decir, continuando con Fonseca, un emisor que codifica un canal por donde envía un mensaje y un receptor que decodifique. Se insiste en esto, provocando una retroalimentación. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomar su momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña definición del concepto de comunicación desde una perspectiva filosófica. ¿Qué es, cómo funciona, qué hace y cuáles son sus beneficios? Todo ello desde la perspectiva de varios autores que se irán comentando y que ya se han venido comentando a lo largo de la plática. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. La comunicación en cuanto a característica específica de las relaciones humanas delimita la esfera de tales relaciones a aquellas en las que hay cierto grado de libre participación. La importancia del concepto de comunicación en la filosofía contemporánea se debe, en primera instancia, al abandono de la noción romántica de conciencia infinita de sí, espíritu absoluto o superalma, nociones que
por implicar pues la identidad de todos los hombres, dice Bañano, inutiliza por razones obvias el concepto mismo de comunicación interhumana. Y segundo, al reconocimiento de que las relaciones interhumanas implican la alteridad entre los hombres mismos y son relaciones posibles. Finalmente, en tercer lugar, continúa Bañano, al reconocimiento de que tales relaciones no se agregan en un segundo momento a la realidad ya constituida entre las personas, sino que la constituyen como tal. En estos términos, el concepto de comunicación penetra en diversas filosofías. Según Heidegger, el concepto de comunicación debe ser entendido en un amplio sentido ontológico, esto es, como una comunicación existenciaria. En esta comunicación se constituye la articulación del ser uno con otro, comprensor. Ella despliega lo que hay de común en el coencontrarse y en la comprensión del el ser con otros. La comunicación no es nunca nada como un transporte de vivencias, por ejemplo, opiniones y deseos del interior de un sujeto al interior del otro. El ser ahí con es esencialmente ya patente en el coencontrarse y en el co-comprender, tal como lo contemplan el ser y el tiempo. En otras palabras, dice Bañano, la comunicación es ya coexistencia, porque la coparticipación emotiva y la comprensión de los hombres entre sí llega a constituir la realidad misma del hombre, el ser del ser ahí heideggeriano. Jaspers, siguiendo la línea de Heidegger, aún así polemiza contra las ciencias empíricas como la psicología, la sociología o la antropología, que pretenden analizar las relaciones de comunicación. Su defecto es, según Jaspers, que deben limitarse a considerar estas relaciones humanas y no las posibles, en tanto que la comunicación es, precisamente, posibilidad de relaciones, dice Jaspers. Y Dewey, que comparte con Heidegger y con Jaspers, comenta que la comunicación es una forma especial de la acción recíproca de la naturaleza y cree, por lo tanto, que puede o debe ser estudiada a través de la investigación empírica, como lo comenta en su libro La experiencia y la naturaleza. Pero preguntémonos, ¿cómo pues que podemos enviar la máxima cantidad de información a nuestros receptores en un determinado canal? Podemos hacerlo con un proceso de escucha y habla realmente activas. El emisor y el receptor tienen la misma responsabilidad, dice Fournier. Se debe buscar una empatía, aprender a escuchar. Por lo tanto, hay comunicación verbal, no verbal, escrita, onomatopéyica, entre muchas otras. Lo que es necesario es leer esa comunicación, entenderla. Ella nos indica cualquier tipo de comunicación. Si lo usamos correctamente, alegría, tristeza, preocupación, aceptación, entendimiento, ruptura, claridad, el estado de ánimo. Cuando lo hagamos, aprendamos entonces a escuchar para que podamos comunicarnos, para transmitir información y conocimientos de una persona o grupo a otro mediante símbolos comunes, tal cual como lo dice Iván Sevich, por ejemplo. Es en este usar correctamente la comunicación en donde aquí es que vamos a centrar para conectarlo con el lenguaje. Todo lenguaje comunica a su modo. Lenguaje natural, lenguaje escrito, lenguaje visual. El que se guste tomar, no hay ningún problema, pero cada uno de ellos posee una estructura propia. Cada lenguaje, entonces, posee su sistema de fonemas y de sonidos distintivos. Pero el habla humana, su lengua, no solo tiene que cumplir una tarea lógica universal precisa, sino también una tarea social. Esta tarea social depende de las condiciones específicas de una comunidad lingüística. Si quisiéramos comprender el alma verdadera del lenguaje, pues debemos liberar nuestro espíritu de los valores predilectos. Cuando el niño aprende a nombrar las cosas, no añade una lista de signos artificiales a su conocimiento previo de objetos empíricos acabados. El niño aprende a formar conceptos. De esos objetos, pues se las empieza a entender con un mundo objetivo que le rodea, con su realidad, y la empieza a describir a todos los demás, de manera precisa, obviamente, gracias al lenguaje. Entra a un nuevo mundo, a un mundo simbólico. Comenta Iván Sevich,
que el lenguaje, la comunicación, entendidas como par, como proceso homogéneo, bilateral, de mancuerna, además de información necesaria, también influye en las opiniones de las personas. La satisfacción de las relaciones de comunicación repercute directamente en las organizaciones, en los equipos, en los grupos, en la sociedad en general, a través de palabras, espacio, tiempo y comportamiento, dice Ivancevich. Para ello, hay que dar seguimiento regular al flujo de la información, pedir retroalimentación, crear empatía, cultivar confianza, generar oportunidades de comunicación, simplificar lo más posible el lenguaje y repetir todo una y otra vez. Lenguaje comunica. La pregunta sería, ¿qué es aquello que comunica el lenguaje? Comunica la esencia espiritual que le es correspondiente a cada objeto. En cada objeto, pues hay parte del ser de todo. El lenguaje lo comunica en la lengua. El hombre comunica, nombra las cosas, es su esencia lingüística como ser humano. Entonces, ¿con quién establecemos comunicación? Con todo. Pero ¿quién nos escucha? ¿Quién nos oye? ¿Quién nos lee? ¿Quién nos ve? ¿Quién en una palabra nos interpreta? Es el hombre, el otro ser humano. Sin embargo, el hombre establece comunicación con las cosas en cuanto que las nombra, y las cosas se comunican con el hombre al ser nombradas. Le damos significados. Hay una reciprocidad absoluta. La conducta comunicativa exige dos polos en un proceso circular, un bucle casi infinito. La escucha y el habla. Ambos deben ejercitarse mutuamente. Cuando un emisor está comunicándose a un receptor, obviamente manda un mensaje, pero al mismo tiempo está leyendo y percibiendo las señales que el receptor comunica. El emisor, de esta manera, se convierte a sí mismo en receptor al mismo tiempo. Estas señales que envía el receptor servirán de orientación para ir regulando la formulación de su mensaje de acuerdo con la actitud manifestada por el receptor, como lo comenta Marroquín. O como lo comenta la película La Llegada, el lenguaje es el cimiento de la civilización, lo que une a un pueblo, es la primera arma usada en un conflicto. Es así como la comunicación interpersonal no puede ser un proceso meramente lineal, un A hacia B, sino que es un proceso circular de mutua interacción. Y no solo eso, sino que emisor y receptor existen simultáneamente en cada una de las partes, creando un bucle, inclusive en los silencios. Y cuando más tengamos en común en términos de cómo asimilamos la información, codificando y decodificando, más fácil será comunicarnos, dice Budjak, hasta el momento en el que sea necesario cerrar la comunicación. Esta es necesaria, la comunicación, para nuestro vivir en una sociedad, una comunicación realmente afectiva en la que emisor y receptor tengan un proceso de habla y escucha activos. Ese proceso, como lo comenta Budjak, tendría que ser en 4 etapas: escuchar, hablar, filtrar y observar, con las cuales podremos, si las llevamos a cabo, hacer una comunicación que realmente sea eficaz. Es decir, que el emisor hable, transmita, codifique de manera correcta el mensaje que quiere enviar, pero que el receptor también escuche y decodifique y entienda de manera correcta el mensaje enviado con el mínimo de posibilidades de ruido que entorpezca la transmisión. Es como decíamos hace un momento, el quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efecto, buscando una retroalimentación apropiada para saber si se ha entendido todo. Dice Cassirer que somos animales simbólicos. Por lo tanto, todo lo que somos, todo lo que hacemos, aquello que decimos, pensamos, actuamos o dejamos de hacer, decir y actuar o callar, simboliza algo. Vivimos inmersos en la cultura, somos cultura y no podemos, pues, alejarnos de ahí. Sin embargo, ella nos hace limitados. Enhorabuena de serlo. Así podemos irnos conociendo a nosotros mismos y conociendo a los demás. Cuando veo a los otros, pues al otro, a los otros, en su pluralidad, me reconozco a mí mismo. Cuando me comunico con ellos, ejerzo mi modo simbólico de ser humano. Ese es el trasfondo teórico filosófico de la comunicación. El proceso de transmitir información, modos de ser y hacer, usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades, destrezas, mi cultura en general, a otro. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado.
No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.